Buenas tardes, colegas que siguen esta clase de metafísica, ahora Metafísica 2, a través de nuestra plataforma de control y vigilancia favorito, que es Google, y su instancia audiovisual, que es YouTube, ¿no? Entonces, continuando con la iniciativa que he intentado llevar los últimos semestres, este curso quedará documentado en YouTube para que quien quiera o necesite o no pueda participar en las clases simultáneas por cualquier motivo, pues tenga acceso a estos saberes hasta ahora restringidos a quien la gente en el poder pues permite que estudie, ¿no? Entonces ahora están ahí estos saberes tan libres como puede estar algo libre en internet, o sea, no muy libre, pero bueno, ahí están, ¿no? Como decía, ¿no? Siguiendo un poco el itinerario que hemos venido llevamos el semestre pasado de Metafísica 1, que pomposamente titulaba El horizonte de la substancia o algo así, ¿no? Un recorrido por la metafísica occidental a través del concepto de substancia, ¿no? Este semestre nos plantea preguntar en sentido contrario, ¿no? El semestre pasado intenté motivar la idea de que la metafísica está conectada desde tiempos de Aristóteles, desde la obra que le dio nombre a la disciplina, la metafísica de Aristóteles, ¿no? Con la pregunta por lo que es, ¿no? La pregunta Tito-on, la pregunta ¿qué es lo que es en tanto que es?, ¿no? Esta pregunta que lanza Aristóteles en el libro 4, que lanza Aristóteles en el libro 7, ¿no? Y ahora, ¿no? Dicho esto, pues inmediatamente parecía que estaba ahí haciendo trampa, ¿no? Porque entonces habría que decir que estamos hablando de la historia de la ontología, del discurso sobre el ente, sobre lo que es, y no sobre la metafísica, ¿no? Y pareciera que hay una diferencia entre metafísica y ontología, ¿no? Si no, no estarían las dos separadas en el temario que ustedes llevan, ¿no? Entonces, ¿qué es la metafísica y cómo se relaciona con la ontología, ¿no? Yo les daba mi posición sobre este debate, ¿no? Yo pienso que por metafísica hemos de entender la pregunta ontológica, la pregunta Tito-on, ¿qué es lo que es? Pero no cualquier forma de responder esta pregunta, sino la forma en la que una tradición histórica ha respondido a esa pregunta. Una tradición que a sí misma se ha denominado Occidente. Una tradición que empieza con Platón y Aristóteles, continúa con Descartes, continúa con Berkeley, ¿no? Continúa con Spinoza, continúa con Leibniz, Wolff, Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Y desde ahí empieza un proceso de autocrítica, quizás empezando con Schopenhauer, con Nietzsche, y de ahí entramos al itinerario de este curso, ¿no? Que es Sartre, Heidegger, Ernst Jung, Simone Weil, Simone de Beauvoir, Paul Virilio, Nishitani, Nishida, un montón de gente, ¿no? Que vamos a ver, que van a voltear la mira, ¿no? Ahora contra la propia tradición metafísica, ¿no? En fin, ¿no? Y esta tradición, volviendo a Aristóteles, ¿no? Esta distinción de la que hablo es clara desde el libro 7 de la metafísica, ¿no? Recuerdan quien estuvo el semestre pasado, quien lo ha visto en cualquier otra clase, ¿no? Dice Aristóteles en el libro 7 de metafísica, ¿no? Dice, la pregunta que desde siempre y ahora y en adelante nos ha ocupado es Tito-on, ¿qué es lo que es? ¿No? ¿Qué es el ente? Pero a partir de, dice Aristóteles, pero a partir de ahora la pregunta Tito-on se va a convertir en la pregunta Tisousias, ¿qué es la substancia? Ese cambio es el nacimiento de la metafísica, a mi parecer. No es solo la pregunta, sino la forma de contestarla, ¿no? Aristóteles no solo nos da la pregunta, sino la forma en la que hay que contestarla. La pregunta por el ente debe contestarse en términos de usía, en términos de substancia, ¿no? Y vimos que implica responder la pregunta por la usía, la pregunta por el ente en términos de usía, en términos de substancia, ¿no? Quiere decir que la pregunta por el ente tiene que responder en términos de esas cualidades de los entes que más resisten al cambio, que menos cambian, que más persisten, ¿no? Y aquí la metafísica se hace de algo que Nietzsche describe siglos después como su idiosincrasia fundamental, ¿no? Nietzsche le llama en Crepúsculos ídolos esta idiosincrasia el egipticismo, ¿no? La idea de que las cosas entre menos cambian son mejores. De que el no cambio tiene un valor por encima del cambio. Y que las cosas entre menos cambian son más verdaderas. Y entre más cambian son más falsas, ilusorias, aparentes, ¿no?
Y dice Nietzsche, no es una obsesión, le llama egipticismo porque es el deseo de momificar la realidad, ¿no? Lo que quiere la metafísica es momificar la realidad, convertirla en cosas que no cambian y buscar el fundamento de la realidad en lo que menos cambia. ¿Y qué es lo que menos cambia? En Aristóteles es claro, es Dios. Es el primer motor. No puede cambiar, es pura actividad. No hay lugar para el cambio, ¿no? Es el ente trascendente Dios el que no cambia, ¿no? Y con el devenir de la metafísica, a partir de Descartes, a partir de Berkeley y explícitamente en Kant, se descubre a ese otro ente que también persiste en sumo grado, ¿no? No es ya el ente trascendente, Dios, sino el ente trascendental, o sea, la subjetividad, ¿no? Porque si ahora entendemos todo lo que es como objeto, pues todo objeto supone un sujeto que lo contempla, que se lo pone delante, ¿no? Gegenstand en alemán, una forma de decir objeto, ¿no? Lo puesto enfrente, ¿no? Entonces, ese puesto enfrente asume siempre un sujeto que se lo pone enfrente, ¿no? Y ahí está el fundamento de todo lo que es la subjetividad, ¿no? No es casual que en Aristóteles, digo que en Kant, el fundamento de la sustancia sea justamente la persistencia en el tiempo de la propia estructura de síntesis, que es el yo pienso, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, esto es la metafísica, al menos a mi parecer, ¿no? La metafísica es la forma en que Occidente respondió a la pregunta por lo que es. Y esa forma de responder es en términos de sustancia. Ahora, ¿no? Puestos en este panorama, ¿no? Metafísica 1, dejando atrás metafísica 1, entrando a metafísica 2, ¿por qué preguntar por la nada? ¿Por qué la filosofía habría de interesarse en un tema tan fútil como la nada, ¿no? ¿Qué no habría que recordar lo dicho por Tito Lucrecio, esta máxima del pensamiento antiguo, ex nihilo nihil fit, de la nada nada proviene? ¿Por qué habría la nada, pues, de ser un tema de la filosofía? ¿Por qué la ontología debería preocuparse por el tema de la nada? ¿Por qué? ¿Qué podría tener que ver la nada con la pregunta por lo que es la pregunta de la ontología, ¿no? Y este es el tema del curso, ¿no? La pregunta por la nada no es un capricho, ¿no? No es un capricho del siglo XX, ¿no? Y del siglo XXI, ¿no? Decía Nietzsche, ¿no? En Fragmentos Póstumos, este fragmento, el 227, que debe ser de algún momento de 1886, o sea, contemporáneo relativo a Zaratustra, contemporáneo relativo a Más allá del bien y del mal. Empieza este fragmento, dice: el nihilismo está a la puerta. ¿De dónde llega el más inquietante de todos los huéspedes, ¿no? Ya en este momento, ¿no? En vísperas del inicio del siglo XX, Nietzsche percibía que había un nuevo itinerario que llamaba la puerta, el itinerario del nihilismo, y con el nihilismo, del nihil, de la nada, ¿no? Llamaba la puerta, ¿no? ¿De dónde viene este inquietante, el más inquietante de los visitantes, ¿no? ¿Por qué se le impone al pensar este itinerario en el siglo XX, ¿no? Hay muchas formas de verlo. Primero que nada, y esto ya lo sabía Platón, lo dice en el Sofista, preguntar por la nada, preguntar por el no ser, es cometer parricidio. ¿Por qué parricidio? Recuerdan el Sofista, ¿no? En el Sofista dice el extranjero, ¿no? Hemos de cometer parricidio y admitir que el no ser en algún sentido es, ¿no? ¿Quién es el padre? Parménides. Estamos atentando contra Parménides. Parménides dijo que el no ser y la nada en ningún sentido podían ser y que no podían ser pensados ni se podía hablar de ellos, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando pensamos la nada, cuando hablamos sobre la nada y cuando planteamos la posibilidad de que algo, la nada, podría tener que ver en que el ente es, estamos atentando contra el padre de la metafísica. Estamos atentando contra Parménides. Estamos atentando contra las coordenadas que el pensar metafísico se planteó desde la antigüedad griega hasta la modernidad tardía, ¿no? Entonces estamos pensando en contra, ¿no? Tiene pues la pregunta por la nada en la filosofía contemporánea un carácter subversivo, subvierte las propias reglas de la metafísica, ¿no? Sobre eso no se valía pensar, sobre eso no se podía hablar, sobre eso no se podía tematizar. Pues ahí está. ¿Y qué tal si ahí donde nunca buscamos está la respuesta a la pregunta por lo que es?
Entonces, cuando preguntamos por la nada, preguntamos en contra de la metafísica. Preguntamos en contra de Parménides, en contra de Platón, en contra de Aristóteles, en contra de Descartes, de Kant, de todos ellos, ¿no? Si queremos salir de sus coordenadas, hay que preguntar por lo no preguntado, decía Heidegger, ¿no? Decía el viejo Heidegger también, ¿no? En Cuadernos Negros, ¿no? Ha llegado la época de convertir las frases de la tradición en preguntas. Poner todas sus máximas en signos de interrogación. Ex nihilo nihil fit. De la nada nada, decían Tito Lucrecio, ¿no? Pongamos ahora ex nihilo nihil fit entre signos de interrogación. ¿Y por qué de la nada no habría de venir nada? ¿No? ¿Por qué no? La nada no puede ni decirse ni pensarse. ¿Por qué no? Esta provocación es lo que viene a nuestro encuentro en la filosofía contemporánea de la nada, ¿no? ¿Y por qué, no? Además dice Nietzsche, ¿no? Esta nada tampoco es un capricho, nos interpela, ¿no? Toca la puerta, este inquietante visitante toca la puerta, ¿no? El nihilismo toca la puerta, ¿no? ¿Por qué la nada es quien nos interpela, ¿no? Y no simplemente algo que se nos ocurre pensar ahora que ya no tenemos otra cosa en qué pensar, ¿no? Y esto va conectado a lo que también hablamos el semestre pasado, ¿no? Pensemos que la pregunta, que las respuestas que da la metafísica no son tampoco un simple tablillar de conceptos, ¿no? No es nada más, no queda en los libros, ¿no? Si la metafísica responde a la pregunta por lo que es en términos de esta respuesta que configuramos el mundo en que vivimos, ¿no? Piénsenlo así, este es un ejemplo que lo ilustra. Hace falta una visión de mundo muy peculiar. Hace falta un horizonte de lo que es muy peculiar para pensar que un río estorba y que es mejor entubarlo. Más aún, hace falta un pensamiento peculiar para pensar que tú puedes ser dueño de una parcela de tierra, ¿no? Decían los nativos americanos, ¿no? Cuando el gobierno norteamericano les ofrece derecho a usufructuar un río, se reían y decían, es que es la cosa más tonta es pensar que alguien puede poseer un río. Los ríos no son de nadie, ¿no? Decían, creo que eran los quechuas, ¿no? En defensa de los ríos en los Andes, ¿no? Decían, es que el error es creer que los ríos son nuestros, ¿no? Es al revés, nosotros somos de los ríos, ¿no? Y por eso para ellos les parecía absurdo, ¿no? Que se planteara contaminar los ríos con la minería de oro, ¿no? De la región, ¿no? Hace falta creer que todo es un objeto puesto ahí para que el sujeto se sirva de ello, ¿no? Como decía Horkheimer en la crítica a la razón instrumental, ¿no? Hace falta un giro muy peculiar que pasa de la pregunta ¿qué es esto? La pregunta ¿qué es la botella? ¿Qué es la montaña? ¿Qué es el río? ¿Qué es el subsuelo? ¿No? ¿Qué es esta piedra? A la pregunta ¿para qué me sirve? ¿No? Con horror estaba viendo hace un rato, ¿no? Que el gobierno farsante de México, ¿no? No porque es para mí todos los gobiernos son farsantes, ¿no? Está planeando, ¿no? Que una paraestatal explote el litio, ¿no? Ahí está, ya las hermosísimas montañas del noreste de México o del Istmo ya no son los lugares sagrados, ¿no? Donde viven los señores de la montaña, como se dice en la Sierra Chinanteca, ¿no? Y que bajan a la carretera y todo el rollo, ¿no? De los mitos de allá, ¿no? La pregunta ya no es qué son, ¿no? Son lugares sagrados, eso preguntaban antes. Ahora la pregunta es, siguiendo a Horkheimer, ¿para qué sirven? ¿Qué minerales hay debajo de ellos? ¿Y cómo extraemos esos minerales y los explotamos para el desarrollo, para el progreso, para la nación, ¿no? Hace falta, pues, una concepción de mundo muy peculiar, el mundo de la subjetividad, para sentar las bases de la crisis social, política y fundamentalmente ecológica que atraviesa al mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿no? Cuestionar la metafísica, cuestionar sus reglas, es cuestionar el mundo moderno, es cuestionar la obra negra de este mundo moderno, las bases
conceptuales que le dieron forma al mundo de la explotación de los ríos y las montañas convertidas en recursos y la vida humana convertida en un reloj de productividad, ¿no? Ese es el gran tema, ¿no? Y por eso el itinerario de la filosofía de la nada sale a nuestro encuentro en el siglo XX. Sale a nuestro encuentro en el mundo en que, siguiendo otra vez a Heidegger, ¿no? Este mundo moderno ha acabado todas sus posibilidades, ya llegó a su fin, no puede dar más. Ahora solo puede expandirse en su dominio, en su devastación, en su desertificación, decía Heidegger, ¿no? Y es en este momento en que se nos abre la posibilidad de pensar diferente. Y si ya no pensamos en estos términos y pensamos en otros, ¿no? No es casual, ¿no? Que la pregunta por la nada es la pregunta también por el no. La capacidad de decir no a este mundo, ¿no? Y ahí, pues, el peso de este itinerario de la pregunta por la nada, ¿no? Y su carácter subversivo, su carácter de resistencia, ¿no? Preguntar por la nada es resistir a la modernidad, es resistir a la metafísica y es plantearse pensar en un sentido distinto, ¿no? Y abrir nuevos itinerarios para el pensar más allá de los límites del mundo moderno occidental, ¿no? Y por ello, ¿no? En este curso vamos a sondear la pregunta por la nada desde tres horizontes, ¿no? Digamos. Vamos a encontrar esta pregunta desde dentro de la propia metafísica, ¿no? Veremos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, un montón de autores que van desde las coordenadas de la tradición metafísica, particularmente esas coordenadas de la fenomenología de Husserl, van a sacar la pregunta por la nada a relucir. Concretamente, estamos hablando de Heidegger y de Sartre, que van a venir, digamos, de la tradición filosófica y desde ahí van a cuestionarla y van a cuestionar sus límites y van a abrir esta pregunta por la nada en sentidos más o menos parecidos. Ya veremos en el avance del curso. Pero vamos a ver esta alternativa, ¿no? De pensar la nada como límite, de alguna forma, de nuestra experiencia vigente, ¿no? Vamos a ver a la gente que pensó la nada desde los márgenes del pensar metafísico. O sea, gente que por su ubicación histórica, geográfica y demás, no se vio intelectual, ¿no? Cultural, no se vio constreñida por los límites de la metafísica, ¿no? Aquí particularmente vamos a ver a gente que pensó la nada desde la clave de la experiencia religiosa, ¿no? Vamos a ver a Marguerite Porete, que nos ocupa hoy, la mística beguina del siglo XIII. Vamos a ver a Meister Eckhart, igual místico del siglo XIII de la tradición dominica. Vamos a ver a las tradiciones más allá de las fronteras de Occidente, ¿no? Concretamente vamos a hablar de filosofía de la India, ¿no? Vamos a hablar un poco de los Vedas, vamos a hablar de Nagarjuna, en la tradición budista de la India, vamos a hablar del Tao Te Ching en China y vamos a hablar del precursor del Zen en China, que es Lin Chi, que es un poco, hablemos también de Bodhidharma en China, y vamos a hablar de la filosofía premoderna japonesa, concretamente de su mayor representante quizás, que es Dogen del siglo XI, ¿no? Entonces vamos a ver autores que pues, no tuvieron noticias de Parménides, ¿no? Y entonces no vieron su pensar limitado por las fronteras que Parménides puso, ni Platón ni Aristóteles, que no sabían sobre el concepto de substancia o no les importaba, y entonces pensaron desde la experiencia religiosa la nada, ¿no? Entonces vamos a ver estos autores que lo van a hacer desde la religión, y vamos a ver autores, ¿no? Que van a pensar la nada desde las ruinas de la modernidad occidental, ¿no? Concretamente como nihilismo, como la experiencia del nihilismo, ¿no? Vamos a ver muchas formas de entender este término. Hablamos ya el semestre pasado de Nietzsche, ¿no? De cómo Nietzsche entendía el nihilismo, de cómo el término empieza con Jacobi y demás. Pero en esta línea vamos a ver a Heidegger, por supuesto, ¿no? Sus textos de crítica a la modernidad desde los años 30 a los años 60, ¿no? Muy importantes. Vamos a ver a Ernst Junger, ¿no? Ensayista, veterano de las dos guerras mundiales, que va desde la experiencia de la guerra de trincheras a hacer una hermenéutica de la guerra para entender la modernidad como un proceso frenético de movilización total y todo este rollo.
Vamos a ver a Yunga, ¿no? Y sus alternativas frente al nihilismo, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Vamos a ver ¿a quién más? Vamos a ver a Paul Virilio, ¿no? A la filosofía de la velocidad, la dromología, al estudio de la velocidad, la dromología, a la filosofía del accidente, ¿no? A la teoría del accidente que desarrolla en la segunda mitad del siglo XX y, bueno, a los planteamientos de la cibernética y todo este rollo en Paul Virilio, ¿no? Y vamos a ver autores y autores que no encajan en nada, ¿no? Como es el caso de Simone Weil, ¿no? Simone Weil va a venir de la filosofía, pero a la vez va a ser una serie de escritos que van a rozarse con la mística y con la crítica a la modernidad. Y Simone Weil, bueno, es una mujer fuera de todo categoría, de todo tiempo, ¿no? En muchas cosas. Entonces, vamos a ver también a ella. Vamos a ver a Simone de Beauvoir. Particularmente vamos a leer la introducción al segundo sexo y vamos a ver cómo desde la noción de otredad, va a cuestionar Simone de Beauvoir la noción de libertad en Sartre, ¿no? Entonces vamos a ver un poco la crítica de Simone de Beauvoir a Sartre y pensar sus consecuencias, sobre todo, pues muy relevantes para personas que pensamos desde fuera de Francia, ¿no? Vamos a ver a Nishitani, vamos a ver a Nishida, filósofos japoneses modernos, que igual van a estar entre las tradiciones premodernas japonesas, del Zen particularmente, y la filosofía contemporánea, ¿no? Particularmente la fenomenología, ¿no? Y ya, ¿no? Ese sería entonces el temario, grosso modo, va a ser Empezamos hoy con Marguerite Porete, luego sigue, vamos a ver 2 clases de Meister Eckhart, luego vamos a ver una clase de Sartre, Sartre y Simone de Beauvoir. Luego vamos a ver otra clase, 2 clases de Heidegger, ¿no? Llevamos 5 clases, ¿no? 2 clases de Heidegger. Una clase, una dedicada que es metafísica, a la noción de la nada en la fenomenología hermenéutica, digamos. Y otra a superación de la metafísica, que es, bueno, su texto tal vez más completo de crítica a la modernidad. Luego vamos a ver ensayos de Ernst Junger, ¿no? Vamos a ver la abolición total, vamos a ver un poco de la emboscadura, un poco del trabajo, vamos a ver un poco de todo, pero básicamente con que lean la abolición total es suficiente. Vamos a ver sobre el dolor, fuego y movimiento, el trabajador y la emboscadura, ¿no? Y sobre la línea, ¿no? Un poco quizás. Entonces va a haber mucho de Junger, ¿no? Allí vamos 6. De ahí vamos a salirnos de los márgenes de Occidente. Vamos a dedicar una clase a filosofía de la India, de los Vedas al budismo, para entender un poco a los pensadores japoneses. Luego una clase dedicada a filosofía y tradiciones intelectuales en China, ¿no? Vamos a ver el Tao Te Ching y el budismo Chan de Lynch. Y vamos a dedicar otra a Dogen, ¿no? Y filosofía japonesa premoderna. Aquí estamos en 9 clases, ¿no? Luego sigue, vamos a ver a Nishida, primer filósofo moderno japonés. Nishitani, tal vez el mayor exponente de la llamada escuela de Kioto. Vamos a ver la religión, indagación del bien de Nishida y la religión y la nada de Nishitani, los primeros 2 capítulos. Después de eso vamos a dedicar otra clase. Pensaba que la dedicáramos a Simone Weil y a Paul Virilio, una visión general, ¿no? Vamos a ver de Virilio cibernética, la política y lo peor, y una entrevista a Virilio, y vamos a ver de Simone Weil, aunque no es lo mejor porque es una compilación póstuma de fragmentos, pero bueno, da una idea general de su pensamiento, que es la religión, la gravedad y la gracia, la gravedad y la gracia de Simone Weil. Vamos a ver, y ya, ¿no? Creo que no hice bien la cuenta, pero según yo ese es el curso. Aquí tengo mi temario y lo reviso, ¿no? Entonces sí, sí es Marguerite Porete,
Marguerite Porete, luego 2 sesiones de Eckhart, luego una de Sartre, luego 2 de Heidegger, luego una de budismo de India, una de China, una de Japón, una de Nishida, una de Nishitani, la de Simone Weil y Paul Virilio, y nos quedan volando, según yo, 3 clases, ¿no? Pensaba dejar una de conclusión. No vas a tener una clase en el curso, que va a ser el 14 de abril por Semana Santa. No vas a tener esa clase, entonces ahí descontamos otra clase. Y queda ahí una clase volando, que no sé qué hacer con ella. Igual ustedes pueden ayudarme a pensar según lo que les interese. Podremos volver sobre algún tema que no acabemos. O pensaba algún tema otro que esté investigando. Ahorita estuve leyendo a Michel Serret, El contrato natural. Ahora estoy leyendo o estuve trabajando Simulacro y Cultura. Creo que Simulacro y Cultura de Baudrillard. No sé cómo se pronuncia su nombre, perdón. Nada más lo he leído. Pero creo que es un buen texto igual sobre el tema del nihilismo. Sería interesante hablar de eso. Soy parte del seminario de Crisis del Habitar, ¿no? Podríamos, y Rebeca está trabajando ahí mucho ¿cómo se llama? No he trabajado, a ver, déjenme les digo exactamente cómo se llama. A Tim Ingold, ¿no? Podríamos hablar de Tim Ingold también, que es un filósofo contemporáneo que sigue vivo. En fin, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con la última clase, y es probable que igual tengamos que usarla para otra cosa, entonces pues, ni nos hacemos bolas. Y última cuestión de temario. Bueno, eso, ¿no? Temario, filosofía de la nada. Ahora, dinámica del curso. Bueno, una parte ya se las expliqué, y es que estoy haciendo el esfuerzo porque al menos la exposición de todas las clases quede documentada, quede grabada, y subirla a YouTube, al canal de YouTube Habitar la Tierra, donde están todas las clases también de semestres pasados y algunos eventos académicos del Seminario de Crisis del Habitar. Entonces ahí hay mucho material si quieren seguir estudiando, ¿no? Pero pues bueno, este semestre tenemos la amenaza, ¿no? De que en marzo volveremos a actividades presenciales. Es muy poca la información que tenemos. Yo, de hecho, hoy fui a la facultad a firmar unas cosas, y tampoco como que están muy claras las cosas ahí. Pero por lo pronto, todos los comunicados que han sacado pintan que el jueves 3 de marzo tendríamos una clase, la primera clase presencial, y de ahí sería una vez cada 15 días sería la clase de forma presencial. A ver cómo se va ajustando esto. Todo depende de cómo vaya evolucionando la pandemia, cómo vayan evolucionando los caprichos de los gobernantes también, que es un factor determinante desgraciadamente en esta situación. Y ya, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Yo estoy un poco igual que ustedes a la expectativa, ¿no? Ha sido un proceso, la verdad, lamentable, ¿no? En el que se ha visto marcado pues, por decisiones unilaterales, ¿no? Por falta de diálogo, por falta de participación, particularmente de las alumnas y los alumnos, y es una cosa que a mí me parece deleznable, ¿no? Pero bueno, pedirle a la universidad que fuera democrática sería pedirle peras al olmo, ¿no? Pero lo que yo puedo ofrecerles, desgraciadamente, no mucho más, aparte de estarme quejando todo el tiempo de esta situación, es que, o sea, miren, a mí la UNAM me puede obligar a ir, ¿no? Porque me va a hacer checar tarjeta, y porque pues las croquetas de mi perro no son gratis, entonces tengo que ir a dar clases para pagarlas, ¿no? Pero entonces me pueden obligar a ir a mí, pero yo no los puedo obligar a ir a ustedes si ustedes no se sienten cómodas y cómodos volviendo a clases, o sienten que se ponen en riesgo a ustedes o a su familia o lo que sea, ¿no? La situación yo sé que es complicada, mucha gente no vive en la Ciudad de México, se regresó a sus localidades.
cosa que yo entiendo perfectamente. Yo tampoco vivo muy cerca de la universidad, pero bueno, ¿no? Y además pues, tenemos compromisos, trabajos, cuidados de nuestras familias, de lo que sea, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer y a lo que me comprometo es hacer el mejor esfuerzo, ¿no? Para que aún las clases presenciales queden grabadas y se suban a YouTube. O sea, al menos en lo que respecta a mi clase. Y bueno, obviamente no pasó lista, sobra decir, ¿no? Si alguien no puede ir, no se siente cómodo yendo, o cómoda yendo, o se le complica, o lo que sea, todas las clases van a seguir quedando en línea y van a poder tomar todo el curso en línea, ¿no? Es lo que yo puedo hacer. Y ya, ¿no? Y que, bueno, quien quiera ir se sienta cómodo en una condición de seguridad, no ponerse en riesgo ni a ustedes, ni a sus familias, ni a la gente de su comunidad, pues bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Si hay clases presenciales, pues yo estaré allá. Ya ni me acuerdo cómo dar clases parado, ¿no? Tengo ya como 2 años dando clase así. Entonces, pero bueno, ahí vemos qué onda, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, sería el 3 de marzo. Tendríamos una clase presencial. Y de ahí cada 15 días. Yo voy a, si nos llaman, bueno, tengo que ir yo. Estaré ahí. Si alguien quiere ir, bienvenidas, bienvenidos. Igual, al menos en mi caso, no sé qué restricciones imponga la universidad y si esto les sirva para avanzar su política fronteriza de exigencia de credenciales y todas estas atentados al carácter público de la universidad. Pero, al menos en lo que a mí respecta, aún igual, si quieren ir oyentes, son bienvenidas, son bienvenidos, no hay problema. Si quiere ir gente que esté en extra, no hay problema por mí. No sé qué restricciones imponga la universidad. Si son restricciones, si puedo no respetarlas, como decía Gandhi, y creo que también Thoreau, ¿no? Si una ley es injusta, lo correcto es violarla, ¿no? Entonces, veremos cómo le hacemos, pero por lo pronto yo lo que me puedo comprometer es a que las clases queden todas grabadas, ¿no? Y quedarán todas grabadas para que puedan tomarlas ustedes. Si no pueden o no quieren o no les da chance o lo que sea, cualquier problema, de ir a las que sean presenciales, también las presenciales van a quedar grabadas, ¿no? Entonces no hay bronca. A lo mejor, no me comprometo porque eso es todavía más difícil, logre conectar también la videollamada, ¿no? Y el Jitsi, y que haya también sesión simultánea en la clase en línea, digo, en las clases presenciales. Pero eso no me puedo comprometer porque eso depende de la infraestructura de la facultad y bueno, no sé cómo esté. ¿Qué otra cosa de dinámicas? Ah, claro, trabajo final, evaluación. Evaluó 100% con el trabajo final. Intenté reportes de lectura, intenté otras cosas, pero pues la neta es que nadie los entrega, ¿no? Entonces, para ahorrarme corajes, mejor puro trabajo final, ¿no? Creo que también a ustedes les quita menos carga, les quita la carga de trabajo. Y lo que he hecho es pido el trabajo final para unos 5 días antes de que yo tenga que entregar actas. O sea, les doy el más tiempo posible. Ahorita no tengo presente el calendario, pero ya que cerca la fecha lo revisamos bien. Pero después de que acabe el curso tendrán, bueno, como un mes para hacer su trabajo. Les voy a poner una fecha límite. Por decir, el semestre pasado fue el 3 de enero, ¿no? El 3 de enero era la fecha límite para entregar su trabajo. Porque tenían que entregar actas creo que el 6, ¿no? Entonces tenían ese lapso bastante largo para entregar su trabajo de más de un mes. Y si tienen avances de su trabajo, tienen la oportunidad de enviarlo antes, ¿no? O sea, si ya acabaron o ya lo avanzaron y tienen dudas, pueden enviarme su trabajo antes y tienen la oportunidad de que yo se los revise y les diga, así como está tu trabajo, tienes 8. Pero tiene estas cosas que les puedes corregir y si las corriges, pues ya sube a 10, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, si entregan el 3, pues ya, digamos, no el 3 o el día que sea la fecha límite, pues ya les califico como hayan entregado. Pero si entregan antes, tienen el chance de que les revise el trabajo y se los regrese para que lo puedan corregir y mejorar su calificación y aparte, pues mejorar su capacidad de escribir, ¿no? Formato del trabajo. El trabajo tiene que ser un ensayo de en promedio 10 cuartillas en formato tradicional de la facultad, o sea, Arial 12, interlineado 1.5, justificado, ¿no? Si no les gusta Arial, pueden usar Times, pueden usar la que ustedes quieran, digamos que sea legible, ¿no?
Igual se las voy a cambiar si no es legible para yo leer, ¿no? Eh, Más o menos 10 cuartillas. Si nada más le salen 9 no pasa nada. Si nada más si le salen 12 no pasa nada, pero no abusen, ¿no? O sea, ni en un sentido ni en otro, ¿no? No fuercen su trabajo, pero tampoco abusen, ¿no? O sea, que su trabajo quede redondo, quede bien cerrado, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser su trabajo? Yo espero de ustedes, ¿no? En este momento de su carrera, ¿no? Que sean capaces de hacer un trabajo al menos expositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes me puedan decir, les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Sartre dice que el ser humano está condenado a ser libre porque en el contexto de su filosofía eso significa esto, ¿no? De los textos que vimos significa esto. Pero Simone de Beauvoir dice que Sartre no termina de ver que no todos los sujetos se determinan a sí mismos, sino que son determinados desde fuera. El caso claro son las mujeres y los pueblos negros oprimidos, que son determinados como otros, y eso muestra que su concepción de libertad es parcial, ¿no? Digamos. Ese trabajo, así expuesto Sartre, expuesta a la crítica de Simone de Beauvoir, tiene 10. ¿No? No hace falta que ustedes lo digan. Y aparte, Simone de Beauvoir también se equivoca, ¿no? Ya, si ya es propositivo, además, ya es un exceso, es un extra. Con que me expliquen lo que dice Sartre, con que me expliquen Simone de Beauvoir, perfecto. Otro ejemplo, ¿no? Ernst Junger utiliza el concepto de evolución total para explicar la dinámica moderna. Este concepto lo extrae de la experiencia de la guerra de trincheras, luego lo aplica en estas cosas, y además lo podemos ver en este ejemplo de la película Tiempos Modernos de Chaplin. O en Corre Lola Corre, o en lo que sea, ¿no? En 1917, ¿no? Es muy buena película para el tema de la guerra de trincheras, ¿no? Vemos el tema del proceso frenético y la emoción total, ¿no? Entonces, digamos, en su trabajo tienen que tocar autores que ya hemos visto en el curso, los temas que vimos en el curso, ¿no? O sea, exacto, ¿no? O sea, Heidegger escribió mucho, ¿no? Pero si están leyendo otra cosa pueden jalar de ahí, pero tienen que enfocarse en los temas que vimos en el curso. Pueden conectar a 2 o más autores si quieren, autores, compararlos o como quieran, ¿no? Pueden jalar cosas de otras cosas que estén ustedes leyendo, trabajando, ¿no? Por ejemplo, pueden comparar el planteamiento de Heidegger con lo que dice no sé quién, Deleuze, ¿no? O Levinas, ¿no? O Ricoeur, ¿no? La noción de metáfora en Ricoeur, la noción de metáfora en quien sea, Nietzsche, ¿no? Pues se vale, ¿no? Se vale que compare. Pueden jalar, por ejemplo, Nietzsche y Heidegger, Nietzsche y Junger, ¿no? Ya Nietzsche no lo vas a ver este curso, pero ya lo vimos, o a lo mejor ustedes ya lo leyeron por aparte, o lo que sea, ¿no? También se vale. Pero, insisto, yo quizás no soy experto en Nietzsche, no lo soy. No soy experto tampoco en Heidegger, ¿no? Pero digamos, yo lo que puedo evaluarles es su exposición de los autores vistos en clase, ¿no? Solo que es lo que les puedo evaluar. Entonces va a ser el énfasis en la evaluación. Igual pueden jalar de elementos que no vengan necesariamente de la filosofía. Novelas, películas, piezas musicales, no sé, ¿no? No voy a cuartear su creatividad, pero a despecho de lo que la gente que convive conmigo cotidianamente puede creer, no soy crítico de cine, ¿no? Más que de sillón, ¿no? Entonces, pues no soy capaz de juzgar su crítica de Interestelar o de lo que sea que me entregue, ¿no? Pero sí, si eso ilustra lo que dice, o es un buen ejemplo, o nos sirve para cuestionar lo que dice Sartre, lo que dice Simone Weil, lo que dice quien sea, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? ¿Qué más sobre el curso? El trabajo. Bueno, sobra decir, ¿no? Trabajos que detecte que son plagiados, pues, reprobados, ¿no? No me hagan perder mi tiempo, ¿no? Ya sé que mi tiempo no vale nada, pero no me hagan perder mi tiempo. Y piensen, insisto, ¿no? Piensen que sus trabajos no son una carga, sino son un ejercicio, ¿no? Piensen o sea, es como cuando vas al gimnasio o al CrossFit o lo que sea, ¿no? Y haces trampa en las repeticiones, ¿no? O sea, pues en realidad le vale madres al entrenador, ¿no? Si tú dices que ya hiciste 10 y no hiciste nada, pues a él le da igual, o a ella le da igual, ¿no? Es como, sí, ¿no? Igual cuando hace trampa en sus trabajos, ¿no? Igual yo no me doy cuenta. Igual estoy muy ocupado y nada más creo que son
lumbreras de la filosofía y que realmente esos ensayos son de ustedes, ¿no? Y me voy con la finta y les pongo 10, ¿no? Pues ya perdieron su tiempo ustedes y lo perdí yo, ¿no? O sea, y ustedes no están mejorando su capacidad de escribir, ¿no? O sea, piensen esos trabajos más con la oportunidad de que un colega que tiene más tiempo, un poco más de tiempo dedicándose a esto, les cheque un trabajo y les ayude a mejorar sus ensayos, que es la forma fundamental de expresión de la filosofía desde hace 2000 años, ¿no? Entonces, aprovechenlo, ¿no? Esta oportunidad, ¿no? Yo hago el esfuerzo de leer sus trabajos, hago el esfuerzo de corregirlos y eso, ¿no? Algo más sobre la dinámica del curso importante. Si tienen preguntas o comentarios o quejas, no se queden con dudas, no se queden con nada en el tintero, ¿no? Pueden plantearlas en la clase en cualquier momento, con la salvedad, claro, el momento en que está grabando la clase, pues quedarán grabadas también sus puntos de vista. Pueden hacerlo al principio de la clase, pueden hacerlo al final, pueden hacerlo en medio, aunque esté la grabación, pues nada más va a quedar grabado. Y está el grupo del Classroom, está mi correo, ¿no? Que es público, emilianocastro@filos.unam.mx. Y está un grupo de Facebook que he estado formando de la clase, ¿no? En el que también pueden hacer preguntas y en la medida de mis posibilidades les contesto con tiempo. Y no solamente yo, sino otras compañeras y compañeros que han estado en el curso, que están en el curso, pueden darles también impresiones, ¿no? Entonces, aprovechen esos espacios. En otros semestres han hecho grupos de Telegram o de WhatsApp. Eso depende de ustedes, como quieran. A mí ni me agrada ni me desagrada, ¿no? Da igual. Intento también contestar en cualquier canal de estos canales. Algunos, no sé. Si escriben a Facebook es probable que tarde mucho en dar... O sea, al Facebook personal es probable que tarde en darme cuenta que me escribieron. O a otro medio que no es alguno de estos canales, probable que me tarde más en darme cuenta. O, por ejemplo, ha pasado que ponen sus dudas como preguntas o como comentarios en YouTube. Puede que tarde en checar la cuenta de YouTube y darme cuenta que hay una pregunta, ¿no? Entonces, lo clavado son los grupos y el correo, ¿no? Donde estoy más al pendiente y puedo contestar sus preguntas o pues conocer sus opiniones, sus puntos de vista, ¿no? Y también, bueno, en la clase desahoguenlos cuando quieran, ¿no? Son la salvedad, claro, insisto, de la grabación. Y ya. Bueno, ahorita está dormido, pero alguien preguntaba por el ayudante de profesor. Ahí está el ayudante de profesor. No está muy activo. Entonces, es que fui a la universidad y me acompañó, entonces se cansó. O también está al pendiente de sus dudas caninas. Perdón, viejito, te desperté, güey. Bueno, ya. Chilaquil aparte. Vamos a empezar la exposición de Margarit Porets, ¿no? Bueno, antes de eso, si alguien tiene alguna pregunta o comentario de lo que he dicho hasta ahora sobre la filosofía de la nada, el temario, la dinámica del curso, o algo que quedara pendiente ahí, pueden hacerlo, ¿no? En el chat, o si quieren hacerlo viva voz, pues háganlo, nada más con la salvedad, insisto, de que se está grabando, ¿no? Les doy un chance, ¿no? También de si quieren preguntar. Ahorita lo muestro otra vez, que si que le toqué la pata y se despertó, entonces creo que se iba a parar. Está muy cansado, güey. Notan que no es muy participativo el ayudante profesor, entonces si no me ayuda con los trabajos finales iba a tener que ir buscando otra profesión. En fin, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario antes de empezar con Margarit Porets? Mientras una mención, hace un par de... Bueno, no me acuerdo cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Pero uno de los avances, digamos, ¿no? Que se lograron con el paro feminista en la facultad, ¿no? Fue hacer un énfasis en la importancia de intentar, ¿no? Discutir nuestros temas desde una perspectiva de género, ¿no? O sea, y en el caso de la filosofía, pues hay varios temas a discutir, ¿no? El primero, quizás el más obvio, ¿no? Es la abundancia de filósofos hombres
y las pocas voces femeninas que son reconocidas por la tradición filosófica, ¿no? Esto cambia marcadamente en el siglo XX, ¿no? Y les decía en broma, ¿no? Que si lo viéramos a la filosofía a la luz del siglo XXI, habría que renunciar a la vieja pregunta de si las mujeres son capaces de hacer filosofía, que habría que preguntar si los hombres somos capaces de hacer filosofía, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro departamento de filosofía está construido sobre el trabajo intelectual de muchas pensadoras formidables, ¿no? La profesora de la Escalera, ¿no? Por mencionar unas filósofas más importantes aquí en México, ¿no? Fernanda Navarro, ¿no? Gran pensadora, tomando clases con Foucault, codeándose con los grandes pensadores del siglo XX, ¿no? Con Marcuse, ¿no? O sea, espectacular, ¿no? Bueno, mi queridísima mentora y profesora, a quien yo quiero y admiro tantísimo, Rebeca Maldonado, ¿no? En fin, ¿no? O sea, pero bueno, teniendo presente ese tema, ¿no? Intenté en el temario, ¿no? Tanto abrir más espacio a autoras, ¿no? Que no fue muy difícil, ¿no? Pero por lo menos vamos a ver a Marguerite Porete, ¿no? El día de hoy. Vamos a ver a Simone de Beauvoir y su crítica a Sartre, quizás no con la amplitud que necesitaría, pero me interesa, creo que o sea, hay que ver, me parece importante verla desde Sartre porque es en ese punto donde su crítica tiene una fuerza brutal, ¿no? La perspectiva de género toma una perspectiva, una fuerza brutal, crítica, ¿no? En ese momento del pensar de Simone de Beauvoir, tocando un punto delicado en Sartre, ¿no? Vamos a ver a Simone Weil también. Espero mencionar al menos a Raicho, a una pensadora feminista japonesa del siglo XX que me gusta mucho, aunque es muy difícil porque casi no hay materiales de ella en lenguas occidentales, ¿no? Pero lo que se pueda rescatar de su pensar siempre es interesantísimo, ¿no? Y además, ¿no? Vamos a tocar temas que pueden ser sensibles. Voy a hacer lo posible por ser lo más delicado que pueda con ellos, tocarlos de la forma más adecuada, desde mi posición de hombre, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, o sea, en la mística se va a discutir mucho la noción de feminidad, de qué significa ser mujer, qué significa ser virgen, ¿no? En un sentido místico, claro, ¿no? Y usado eso en una narrativa erótica, ¿no? Entonces, pido una disculpa de antemano si digo algo que pueda ser sensible, les pido que seré lo más fiel al texto que me sea posible, pero me pareció un tema pues interesante a llamar la atención, ¿no? Y solo quiero decir, ¿no? Que es un tema, digamos, que tengo muy presente, ¿no? Y que más allá de que nos dijeran en la coordinación que lo hiciéramos, es claro que no soy muy bueno para obedecer lo que la coordinación dice, pero que yo sí creo que es un tema muy importante incluir en los temarios, tenerlo presente y decirlo, ¿no? Repetirlo, ¿no? En fin, entonces, eso, ¿no? ¿Hay más formas de hacer metafísica? Preguntan. Bueno, contesta las dos preguntas, ¿no? Una, hay una carpeta de Mega, ¿no? Que es, se las pongo ahorita en el chat y está en el grupo de Classroom, ¿no? En ese folder está todas las lecturas del curso, o creo que la mayoría. Hay unas que no he conseguido, pero con eso es más que suficiente, ¿no? Y si algo faltara, díganme y yo lo busco, ¿no? Hoy intento compilarlo semestre por semestre nuevas lecturas en ese Mega, pues ahí está todo, ¿no? Lecturas relacionadas, algo que les puede interesar si les gusta filosofía japonesa. Tenemos otro grupo que se llama Filosofía Japonesa FFIL UNAM, terrible nombre, pero es un grupo que formamos hace algunos años cuando estaba el seminario de estudiantes de filosofía japonesa, con mi queridísimo colega y amigo Leonel Gómez, ¿no? Leo y yo llevamos este espacio, ¿no? Y pues ahí hay una comunidad de gente interesada en temas de filosofía japonesa, que comparte materiales, que comparte textos, y además si tienen preguntas sobre el tema es el mejor lugar, ¿no? Porque está, incluso, ¿no? En ese tiempo Rebeca no andaba en estos espacios, pero ahora Rebeca se sumó al Facebook, entonces ella está también atenta luego a esos grupos. Si tienen preguntas, bueno, ella es una gran conocedora. Y
Y ahí hay mucho material, ¿no? Mucho material de lectura, mucho material de discusión y eventos todo el tiempo que les pueden interesar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hay en otros materiales que les puedan servir? Bueno, vamos a tener un congreso en marzo, ¿no? Va a participar gente tanto de la Cátedra de Hermenéutica Crítica. Creo que puede que venga Teresa Oñate, no lo sé. Depende todo del avance de la pandemia. Se van a reunir en La Mancha en unos días. Ahorita yo no pude ir por la pandemia y por el dinero, ¿no? Pero varios colegas, incluso de México, van a participar en ese evento en ese diálogo, ¿no? En conmemoración, creo que es de Gadamer, ¿no? Se va a hacer ahí en La Mancha, en España. Pero puede que vengan en marzo, y si no, al menos va a haber participaciones virtuales de colegas de varios países, ¿no? En Habitar la Tierra, en el canal de YouTube, constantemente están también las sesiones del seminario de Crisis del Habitar, al menos las que se decide que sean públicas. Y parece que va a estar James Heisig, va a estar, creo, John Maraldo también. O sea, varios profesores de filosofía japonesa van a estar participando. Ya está una de CY, de Chuen Yuen, mi querido colega de Hong Kong, que nunca puedo pronunciar su nombre. Y varias, ¿no? Entonces hay mucho material ahí de estos temas si les interesan. Y la otra pregunta, otras perspectivas. Sí, claro, ¿no? O sea, el siglo XX, curiosamente, ¿no? Lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Cuando hablemos de Heidegger. Y quizás, ¿no? Desde antes, desde el siglo XVII, podemos ver un cierto deseo de romper con la metafísica, ¿no? Un deseo que podemos ver empezar en Hume, ¿no? Quizás. Kant, de alguna forma, quiere limitar el campo a la especulación, ¿no? Bueno, al pensamiento, decía él, ¿no? Y de ahí se van otras vías alternativas, ¿no? Veremos en el siglo XX, paralelamente a la tradición de la fenomenología hermenéutica, que empieza con Heidegger y continúa directa o indirectamente con autores como Nishitani, como Nishida, como Sartre, que de algún modo está conectado en algún momento con Heidegger también, ¿no? Simone Weil, Simone de Beauvoir, que sienten la influencia de estos autores por la mediación de Sartre, que de algún modo presenta mucho de la tradición fenomenológica a Francia, desde la perspectiva de la fenomenología hermenéutica, ¿no? Pero está también otra tradición que va a intentar estos itinerarios, que es la tradición de gente como del positivismo lógico, ¿no? O sea, de gente como Carnap, ¿no? Heidegger publica un texto de superación de la metafísica en los años 50, ¿no? Carnap publica en los años 20 superación de la metafísica a través del análisis del lenguaje, ¿no? Que es un texto que intenta superar la metafísica, pero ahora mostrando, digamos, que sus enunciados, de hecho, al ser analizados, de ahí la idea de analítica, ¿no? No tienen sentido o son mal formados, o están mal formados, ¿no? Concretamente analiza textos de qué es metafísica de Heidegger, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está esa tradición, ¿no? Que intenta romper con la metafísica, pero en las últimas décadas, bueno, más, ¿no? Quizás desde Quine, es claro que la propia tradición analítica reconoce sus compromisos metafísicos, ¿no? Que intenta de algún modo hacer armonizar con la ciencia moderna, pero que, bueno, finalmente son compromisos metafísicos, sin más, ¿no? Entonces, otra vía, ¿no? De intento de crítica a la metafísica desde el análisis del lenguaje. Veremos otro tema que vale la pena mencionar, ¿no? Que vamos a ver este curso. Es una noción que se usa mucho ahora para estudios para hablar sobre la tradición filosófica, que es la idea de las constelaciones, ¿no? Veremos cómo muchos autores y autoras tienen una conexión histórica, ¿no? Que se hacen más marcadas a partir del siglo XX que las propias, tanto la institución universitaria como las propias tecnologías de la comunicación, ¿no? Vuelven más fácil, más viable los viajes, los diálogos, los encuentros entre pensadoras y pensadores, ¿no? Entonces,
Veremos la conexión que ostenta Heidegger con Nietzsche, Nietzsche con Junga, Sartre con Husserl y con Heidegger, y Nishida con ellos, y luego Simón, ¿no? O sea, vamos a ver cómo al final todos están más o menos conectados, y por más que jalen en direcciones distintas, ¿no? Compartirán una cierta motivaciones comunes, estrategias comunes, ¿no? Y un diálogo mucho más cercano, ¿no? O sea, es más común en esta época, a partir de esta época, que los autores se conozcan, ¿no? Al menos conozcan sus trabajos, ¿no? Y ya, si bien no de nombre, pero sí implícitamente, vamos a encontrar muchas veces críticas, ¿no? No es que él te dice que por acá, yo digo que por allá, ¿no? Y estos encuentros, ¿no? Que me parecen a mí sobremanera interesantes, ¿no? Entonces voy a intentar rescatar mucho eso, ¿no? Como enfatizar que estos autores y autores no escribieron en el vacío, ¿no? Sino que de hecho estaban interconectados, ¿no? Y que estaban participando de debates comunes, ¿no? Filosofías de la nada, digamos, es un término muy general, ¿no? Para referir a estas estrategias típicas ahora, particularmente del siglo XX, de crítica a la metafísica, pero que van a tener resultados algunos dispares, ¿no? Y también decir, ¿no? Que no son los únicos que se vuelcan contra la metafísica en el siglo XX, y veremos incluso, podríamos hablar, por ejemplo, de Foucault, que incluso se vuelve contra estrategias críticas como la de Heidegger, ¿no? Con la idea de microfísica del poder, ¿no? Tal vez el poder no puede analizarse como un concepto llano, sino como una serie de prácticas, ¿no? En fin, entonces, eso, ¿no? Esas son otras alternativas que podemos ver. Ya está el mega ahí en el chat, ¿no? ¿Algo más, colegas? ¿Preguntas? ¿Comentarios antes de empezar ya con Margarit Porete? No hay de qué. Bueno, mientras a alguien se le ocurre algo, voy empezando, ¿no? Margarit Porete, ¿no? La historia de Margarit Porete, ¿no? Al menos su breve biografía que conocemos, ¿no? Se empieza a contar desde el final, ¿no? Y el final fue el 1 de junio de 1310, ¿no? En que Margarit Porete, ¿no? Fue quemada por la Inquisición en la plaza de Greve, en la Place de Greve de París, ¿no? Entonces, casi todo lo que sabemos de Margarit Porete es gracias a su juicio de la Inquisición, ¿no? No son muchas la información que tenemos, muchas son conjeturas, pero a partir de este juicio, que termina con su ejecución en 1310 en la hoguera, por herejía, evidentemente, ¿no? Quien tuvieron chance de ojear el libro se pueden imaginar por qué, ¿no? Se calcula, ¿no? Calcula su inquisidor, ¿no? Que Margarit Porete debió haber nacido en algún momento alrededor del 1250-1260, ¿no? Esto le habría puesto con unos 60 años más o menos al momento de su muerte en manos de la Inquisición. Este primer dato es importante porque esto ubica a Margarit Porete dentro de una época conocida pomposamente como el siglo de la mística, ¿no? Que sería básicamente el siglo XIII, ¿no? De finales del siglo XII a inicios del XIII, ¿no? ¿Cómo entender el siglo de la mística, no? Ustedes saben, ¿no? Que han cursado ya sus materias de historia y de textos 3, ¿no? Que la imagen que se va a tener del medievo es una caricatura, ¿no? O sea, fue una época de inmensos furores intelectuales, de debates, de encuentros incluso internacionales, de traducciones y de construcción de la cultura moderna en muchas cosas, ¿no? Que esta imagen, ¿no? de una época dominada por la religión, ¿no? Esa caricatura que suele pintar, ¿no? De una época oscura dominada por la religión, pues es tal, ¿no? Es una caricatura, ¿no? La religión, la propia religión, ¿no? El propio cristianismo vive desde la antigüedad tardía hasta la Edad Media un sinnúmero de cambios, ¿no? Quizás el más marcado es la cisma, ¿no? La división de ortodoxos y católicos, ¿no? Pero es una época de grandes cambios, ¿no?
y el propio cristianismo como una tradición no solamente religiosa, sino intelectual y cultural, se transforma profundamente en su concepción propia, en sus alcances y en su impacto social, ¿no? En sus instituciones, ¿no? Desde la época de la patrística más temprana, la época de los padres mendigantes, ¿no? En que el cristianismo era básicamente una tradición de apocalíptica, ¿no? De espera del apocalipsis, de espera del juicio final, ¿no? En que era común abandonar la sociedad y vivir en una torre lejos del pecado, ¿no? A la formación de instituciones, ¿no? Esta formación de instituciones llega a su culmen con la figura de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es una de las figuras cruciales de la intelectualidad católica, particularmente dominica, ¿no? Él es de la orden de los dominicos y una orden que da un peso particular a la intelectualidad, ¿no? Veremos más adelante, porque Eckhart también era dominico. Y básicamente con él culmina el esfuerzo de la formación del canon, o sea, de que el cristianismo, al menos en su expresión católica, diga quiénes somos y qué creemos y qué queremos, ¿no? Antes de este momento era una cosa mucho más compleja, ¿no? O sea, ¿qué significaba ser cristiano? Pues dependía de una interpretación un poco más personal, ¿no? La propia formación de la Biblia y la elección de los libros canónicos y en general la creación de una interpretación colectiva, al menos oficial, católica, digamos, se opera en el siglo XI, ¿no? Justamente será en esta época en que estará tomando forma. Pero claro, esta creación de canon, ¿no? Pues va a dejar mucho fuera, ¿no? Va a dejar muchas concepciones de la religiosidad fuera, ¿no? Y una de sus características de exclusión va a ser el uso del latín, ¿no? Como saben ustedes, la lengua culta por mucho tiempo, y particularmente en esta época, va a ser el latín, ¿no? Que se va a conservar en los círculos intelectuales, ¿no? Las clases en la Sorbona, por ejemplo, la gran meca de la discusión intelectual católica de la época, particularmente dominica, va a ser el latín, ¿no? Las discusiones teológicas, académicas, se tienen que dar en latín, ¿no? Y las lenguas vernáculas, pues son de la prole, del pueblo, ¿no? Y no tienen mucha importancia. La misa, como decían, se dictaba en latín. Y uno iba a misa, y de por sí uno va a misa y no entiende nada, imagínense en latín entendíamos menos, ¿no? Entonces, esta forma, ¿no? Esta estructura que adopta el cristianismo a finales del siglo XI va a generar reacciones, ¿no? Y su reacción principal va a ser este llamado siglo de la mística, ¿no? Que va a ser giros intelectuales, giros incluso institucionales dentro de la propia Iglesia Católica o alrededor de la propia Iglesia Católica, o al menos del credo cristiano, que van a intentar hacer las cosas diferentes, digamos, ¿no? ¿Qué características tienen el siglo de la mística, no? Podríamos mencionar, grosso modo, tres, ¿no? Una, obviamente, la ruptura o al menos la puesta en duda de la institución católica, ¿no? O sea, de reconocer los rituales, las jerarquías, los modos y aceptarlos sin más, ¿no? Ponerlos en duda, y un deseo, una cierta vuelta al origen, al fundamento de el credo cristiano, ¿no? Esto va de la mano de un giro a la interioridad, ¿no? Este giro podemos verlo guiñado ya en Agustín, ¿no? Dice Agustín en Confesiones, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿No? Yo le pregunto al árbol y el árbol me dice, Dios me creó, pero no soy yo. Le pregunto al sol y el sol me dice, Dios me creó, pero no soy yo. Entonces busco en todos lados y Dios no sale a mi encuentro. Y entonces busco en mí y ahí Dios me responde. Entonces hay una idea de un regreso a la interioridad, ¿no? Obviamente este regreso a la interioridad tiene un peso político muy fuerte, porque implica pues justo una ruptura con la liturgia católica, ¿no? Dios no está fuera, Dios no está en la iglesia, ¿no? Veremos, esto lo dice Margarit Poré tal cual: Santa Iglesia es el nombre del alma. El lugar donde acontece Dios no es un edificio, no es una catedral, no es un convento, es en tu interioridad. Y es a través de un proceso
de purificación, de deshacimiento, que le encuentras en tu interioridad, ¿no? Y por eso este giro a la mística, ¿no? Al deseo ya no de la obediencia ética de los mandamientos, ya no a la práctica de sacrificios buscando un perdón o beneplácito de la deidad, sino la idea de que a través de un proceso interior de purificación conseguir una experiencia directa de lo sagrado, ya no mediada por la institución, ya no mediada por el cura, por el padre, por quien sea, por el papa, sino, citando a Eckhart, Dios y yo somos uno, decía unos sermones, ¿no? Entonces, este giro, curiosamente este giro se da muchas veces dentro de la propia iglesia. Gente que está de algún modo participando en los márgenes de esta institución va a empezar a cuestionarla y a querer hacer las cosas distinto, ¿no? Y finalmente, otra característica del siglo de la mística va a ser la reivindicación de la lengua vernácula. O sea, estos personajes que ya no quieren esta experiencia mediada por los curas, por las iglesias y eventualmente por los propios libros con Dios, que buscan una experiencia directa con Dios, van a compartir su experiencia, van a compartir su camino con el pueblo, con la prole. ¿Cómo? Hablando en su lengua, ¿no? Así como Marguerite Porete va a escribir en francés, Eckhart va a predicar en alemán. ¿Qué están haciendo? Poniendo esta experiencia al alcance de todas y de todos, ¿no? Y esta es una gran subversión que trae este siglo de la mística, ¿no? Decía otra de las tres, ¿no? La ruptura con la ortodoxia católica, un giro a la interioridad y la búsqueda de la experiencia directa de lo sagrado, la mística, y la idea de que esta experiencia es accesible a todas y a todos, y por ello el uso de la lengua vernácula, del alemán, del francés, y básicamente el abandono del latín como lengua culta, ¿no? Que era la lengua, pues, de la institución católica, ¿no? La lengua de la universidad, básicamente, y la lengua del Vaticano, ¿no? Entonces, esto es el siglo de la mística, ¿no? Y Marguerite Porete vive en esta revolución, ¿no? En que se cuestiona el papel de la iglesia y nacen estos pequeños brotes de nuevas formas de vivir la relación con lo sagrado dentro del cristianismo y exacto, ¿no? Pues, primera cosa que sabemos de Marguerite Porete, que vivió en el siglo de la mística y que sin duda aparte es uno de sus principales representantes, ¿no? Del siglo de la mística es esta obra de Marguerite Porete, tal vez la principal. Segundo que sabemos de ella, ¿no? Es que era beguina, ¿no? ¿Quiénes eran las beguinas, no? Las beguinas es una institución que nace en esta época en los márgenes del cristianismo ortodoxo, que son básicamente órdenes de mujeres que deciden dedicar su vida a Dios. Dirían, bueno, monjas. No, porque estas mujeres viven muchas veces en comunidades autónomas, o sea que no son parte oficial de la ortodoxia cristiana, no se ordenan, no responden al Vaticano directamente, sino que un poco ellas mismas deciden hacer un voto de dedicar su vida a Dios, un voto de pobreza y un voto de caridad, que es muy importante, ¿no? Las beguinas van a existir durante el siglo XIII particularmente, alrededor de los hospitales, alrededor de las zonas de guerra, alrededor de las zonas de desastre, buscando ayudar a la gente, ¿no? Reivindicando esta noción de caridad y sobre todo serán instituciones preeminentemente, si no es que totalmente, femeninas, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Piensen, parémonos un momento en el siglo XIII, ¿no? Y piensen las oportunidades que las mujeres tenían, ¿no? No eran demasiadas, ¿no? Entonces, ser beguina le abría a las mujeres la posibilidad de integrarse desde espacios autónomos, espacios propios, a la vida religiosa y muchas veces a los márgenes de la propia ortodoxia católica, ¿no? Algunas órdenes de beguinas operaban más de cerca de la iglesia y tenían, por ejemplo, estructuras jerárquicas más claras, eran más grandes y eran básicamente conventos, ¿no? En que había un hombre, padre, digamos, que era el guía espiritual y una madre superiora y todo el rollo, ¿no? Pero había comunidades más pequeñas, ¿no? Que incluso contaban de 3 a 5 mujeres que vivían juntas en una casa,
que decidían tomar estos votos y dedicarse a la caridad, ¿no? Y que un poco pues se mandaban solas, ¿no? Y que vivían muchas veces o de sus oficios o mendigando, ¿no? Esta institución recuerda mucho a los monasterios budistas, ¿no? En que vivían pidiendo comida nada más para sostener esta vida ascética, ¿no? Que llevaban, pero ascética con un énfasis en la caridad, ¿no? En que las beguinas no se retiraban a la contemplación nada más, no estaban nada más esperando a Dios, sino que intentaban practicar las virtudes de la Biblia a través de la caridad, ¿no? Entonces van a estar conectadas a, insisto, ¿no? A los orfanatos, a las hospitales, ¿no? A estos espacios. Sabemos que era beguina, ¿no? Entonces era parte de esas instituciones, pero era clériga. Eso quiere decir que era independiente, al menos en su madurez, ¿no? Es probable que fuera parte, por ejemplo, de alguna orden en sus primeros años, ¿no? Y se independizara eventualmente, ¿no? Y eso quiere decir que probablemente vivía en grupos en un círculo pequeño de mujeres, tal vez 3, 4, o quizás ni siquiera, quizás vivía de plano sola y llevaba su práctica religiosa de forma totalmente independiente, ¿no? Pero lo que era claro era que no estaba ordenada de ninguna forma en las instituciones religiosas oficiales, ni respondía directamente a ninguna de ellas, ¿no? Y por último, ¿no? Sabemos todos que era beguina, que fue del siglo de la mística, y sabemos que es la autora de una de las obras más importantes de la Edad Media, que es El espejo de las almas simples, ¿no? Esta obra mística acusada de herejía, ¿no? 2 veces, de hecho es enjuiciada 2 veces Marguerite Porete, y la segunda vez es el juicio que termina en su ejecución. Esta obra herética, a pesar de que la Inquisición intentó borrarla como pudo, no lo logró, ¿no? Y se mantuvo como un fantasma, como un mito circulando en los círculos intelectuales, a veces un poco ocultistas, durante la Edad Media y hasta la modernidad, ¿no? O sea, no es un libro difícil de conseguir hoy por hoy, ¿no? Incluso que abundan las traducciones, porque fue un libro que generó mucha especulación, ¿no? Quizás, insisto, la obra que representa mejor este siglo de la mística, ¿no? Una obra condenada por la Inquisición y que justo la condena la vuelve más popular, ¿no? Ahora, ¿no? Sabemos que era otra pregunta que han abierto los especialistas, ¿no? Es ¿cómo fue posible que una mujer beguina, independiente, sin el apoyo de nadie al parecer, hiciera una obra que tuviera tanto impacto? Y no porque la hiciera, no porque no fuera capaz de escribirla, sino cómo llegó a tanta gente. ¿Cómo se reprodujo tanto, no? Piensen que estamos parados bastante antes de la imprenta. Esto quiere decir que esta obra existió durante toda la Edad Media como manuscritos. ¿De dónde salían esos manuscritos? Y aquí una hipótesis interesante. Quizás lo que pasa, hay 2 opciones, ¿no? O Marguerite Porete era heredera de alguna forma de una fortuna, o sea, tenía dinero suficiente para mandar a reproducir su obra y para mantenerse como beguina independiente, aunque esa familia no la reclamó a la hora de los juicios, no la apoyó, ¿no? De ninguna forma. Un poco un caso análogo a lo que pasa con Pico de la Mirándola, ¿no? Pico de la Mirándola era conde, ¿no? Y eso pues le salvó la vida en un primer momento de las garras del Vaticano, aunque luego hay razones para creer que luego sí lo envenenaron, ¿no? Ya a los 30 años más o menos. Pero bueno, es otra historia. Pero el punto es que si eras rico podías escapar de la Inquisición, ¿no? Aunque fueras hereje como era Pico, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Quizá era mujer, por eso no la defendió tu familia. Quizás era había roto con la familia y la familia la desheredó de alguna forma. Quizás era una hija ilegítima de algún tipo y tenía recursos por fuera de alguna forma. Quizás alguien la apoyaba, que tenía dinero, no sabemos. O la otra opción, que me parece más viable, que aparte explica por qué tenía este acceso a este tipo de discusiones, ¿no? Sin estar ordenada, digamos, ¿no? Y es que fuera escribana,
Entonces, si creemos la hipótesis de que Marguerite Porete era escribana, lo que quiere decir es que ella misma copió su libro, ¿no? Había muchos libros de estos porque ella los copió. Y ella aprendió porque era escribana y eso la ponía en contacto con muchos libros, ¿no? Y con muchas discusiones intelectuales que a las mujeres de la época y en particular a las beguinas pues les estaban prohibidas, ¿no? No sabemos, porque su juicio no rescata mucho de su vida pasada, pero sí sabemos que creó una obra y a pesar de que quemaron su cuerpo, pues sus ideas sobrevivieron ya 1000 años, ¿no? Por lo menos llegando a nuestras manos el día de hoy a discutirlas, ¿no? Y sobrevivieron con mucha popularidad, ¿no? Siendo uno de los libros, digamos, secretos de la Edad Media más importantes, El espejo de las almas simples, ¿no? Que además habrá que decir que seguramente llegó al menos noticias de él a los oídos de místicos muy importantes de la época, como es el caso de Lull y como es el caso de Meister Eckhart, ¿no? Que es probable que tenga noticias tanto del juicio como de la obra de Marguerite Porete. Y veremos, al menos no vamos a ver a Lull, pero vamos a ver a Eckhart y podemos hablar sobre qué tanto hay de Marguerite Porete en Eckhart. O sea, qué tanto Eckhart se vio influido por Marguerite Porete y está rescatando cosas y qué tanto se diferencian, ¿no? Ambos pensadores místicos, ¿no? En fin, alguien preguntaba del manuscrito, ¿no? Decía que la obra de El espejo de las almas simples fue una obra muy importante, muy popular, pero que era un manuscrito. O sea que de alguna forma Marguerite Porete la reprodujo o alguien la reprodujo y fue muy accesible durante la Edad Media a pesar de ser un libro prohibido, ¿no? Y que quemaron, ¿no? O sea, de hecho, el primer juicio termina en que queman su libro, ¿no? En aquel tiempo, cuando quemaban tu libro, pues nada más tenías uno, ¿no? Entonces era bastante dramático. Pero, o bien, les decía, o de algún lado tenía financiamiento Marguerite Porete, o ella misma, a través de su oficio, era capaz de reproducir su obra, ¿no? Y entonces de alcanzar, ¿no? Obviamente con el tiempo se fue reproduciendo en los círculos de escribanos y llegaba a manos de intelectuales y morbosos de todo tipo, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, eso sabemos de Marguerite Porete, que vive en el siglo de la mística, que muere en manos de la Inquisición en 1310, que era beguina y que crea esta obra tan importante, controvertida, y a la vez que no logra la Inquisición borrar, ¿no? Es irónico, ¿no? Hay autores también, otro autor, Celso, ¿no? Bueno, autor antiguo, ¿no? Que solamente los conocemos gracias a los juicios de la Inquisición, ¿no? O sea, como la Inquisición los enjuició, para enjuiciarlos reproducían su obra, ¿no? Como que citaban los pasajes y son los fragmentos que existen de ellos, son estos citas de la Inquisición para condenar su libro, pues fue lo único que lo rescató, ¿no? Irónicamente. Marguerite Porete no, parece que su libro ya estaba muy difundido para cuando fue condenada, pero bueno, su juicio al menos sirvió para llamar la atención de más gente en círculos intelectuales católicos, ¿no? Que se enteraron del juicio, leyeron las citas y quizás los motivó a acercarse a la obra, ¿no? Sí, básicamente decía un querido amigo y colega maestro de español de secundaria y preparatoria, ¿no? Que por cierto ahorita tiene un programa en televisión, no sé por qué. Mi queridísimo colega decía que la mejor forma, que él siempre que ponía un libro controvertido en la secundaria y en la prepa, así un papá se quejaba, no, es que este libro tiene una escena de sexo, ¿no? Entonces él decía, güey, por favor, prohíbemelo, prohíbelos que lo lean. Porque si les prohíbes que lo lean, lo van a leer. Si los dejas que lo lean, si los dejo, lean este libro, ¿no? Lean no sé. Lean Pedro Páramo, ¿no? Nadie lo va a leer, ¿no? Pero si les prohíbes que lo lean, lo van a leer, ¿no? Entonces, por favor, ayúdame prohibiendo el libro, ¿no? A mi trabajo, ¿no? Entonces, ahí el truco, ¿no?
En fin, esto Margarit Porete. Entonces, entramos, ¿no? Al texto, ¿no? Voy a intentar ir como comentando algunas partes, este cacho último que queda de la clase, ¿no? Vamos a el texto. Empezamos con el epígrafe, ¿no? El epígrafe, perdón, creo que le quería decir algo antes de que me ponga a leer. Perdón, acá está. Empezamos con el final del epígrafe, ¿no? Vamos a leer el epígrafe completo, ¿no? Sí, nos da. ¿No es muy largo? No es muy largo. Dice: vosotros que leeréis este libro, si lo queréis entender bien, pensad en lo que diréis, pues es duro de comprender. Os hará falta humildad. Aquí vemos una estrategia que utiliza mucho, que es que varios conceptos como humildad van a ser van a aparecer con mayúscula, porque los va a personificar, digamos, ¿no? El texto, la primera parte del texto es estructurada como una especie de diálogo, ¿no? En que habla el amor con la razón y la humildad, ¿no? Entonces vas a usar esta estrategia. Os hará falta humildad, que de la ciencia es tesorera y de las otras virtudes la madre, ¿no? Entonces la humildad es importante. Teólogos y otros clérigos, no tendréis el entendimiento, por claro que sea vuestro ingenio, si no procedéis humildemente. Y si amor y fe juntos no os hacen superar a razón, pues son damas de la casa. Esta frase, aquí la crítica es evidente, ¿no? Y vemos, ¿no?, cómo se inserta en el espíritu del tiempo del siglo de la mística, ¿no? Los teólogos no van a entender esto, porque esto no es racional, ¿no? Ellos saben de razón, pero aquí va a hablar, y esto es una de las características cruciales de Margarit Porete, ¿no? Aquí no va a hablar razón, aquí va a hablar amor. Entonces, la mística se va a abrir. La diferencia entre mística y teología, podríamos decirlo desde aquí, es que no se va a abrir a la pregunta por lo sagrado o por Dios desde la razón fundamentalmente, sino desde otra disposición, que es la erótica, desde el amor, ¿no? Ahorita leo esto y hablo un poco más sobre esa cuestión, ¿no? Dice: razón misma nos atestigua en el capítulo 13 de este libro, y sin avergonzarse de ello, que amor y fe le dan vida. O sea, el amor es más fundamental que la razón. Es una disposición para abrirnos al mundo, para aprender el mundo, más fundamental que la razón, ¿no? De entrada vemos cómo rompe con las categorías, con las coordenadas filosóficas básicas, ¿no? Suponía que la filosofía era la razón, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber una filosofía o un pensar que no se basa en la razón, ¿no? Y de ello no se libera, pues tienen sobre ella señorío. Por eso es preciso que se humille. Entonces, el esfuerzo místico que nos está pidiendo Margarit Porete es humillar la razón, en el sentido de volverla humilde, ¿no? Diría Kant, ¿no? De acotar su campo, ¿no? Y preguntar por lo sagrado desde una disposición más fundamental, a saber, el amor, ¿no? Humillad, pues, vuestra ciencia, que se funda en razón, y poned toda vuestra confianza en aquellas que son dones de amor, iluminada por fe, y así comprenderéis este libro, que el alma hace vivir de amor. Entonces, el libro hace que el alma viva de amor, ¿no? No está diciendo entrada Margarit Porete: no lean este texto desde la razón, sino desde el amor, ¿no? Es esa la disposición clave para pensar, ¿no? Y es una de las temas, ¿no?, típicos de la mística, ¿no? En la Bhagavad Gita, ¿no?, un texto de la tradición del culto a Krishna en la India, ¿no?, el texto más importante del culto a Krishna en la India, ¿no?, se listan los distintos caminos para llegar a Dios, ¿no? Está los distintos yogas o prácticas para llegar a Dios. Vamos a hablar de esto cuando hablamos de filosofía de la India, ¿no? Todos los yogas. Está el yoga de la razón, ¿no? El yoga o sea, a través del entendimiento, digamos. El yoga de la acción sin acción, ¿no? El yoga de la acción compasiva, de la acción desinteresada, ¿no? Yoga de la compasión. El yoga de la meditación, creo, también. Y la cuarta vía,
que reconoce en la Bhagavad Gita, ¿no? Esta historia de Krishna, es la Bhakti Yoga, ¿no? Es mi admiradísima profesora Elsa Cross, ¿no? Trabajó mucho este tema, ¿no? ¿Qué es la Bhakti Yoga? Se suele decir la poesía, el camino de la devoción. Concretamente, el camino erótico, ¿no? En otros términos, es posible llegar a Dios desde el pensamiento, pensando, ¿no? A través de la razón, digamos. Es posible llegar a través de la acción compasiva, es posible llegar a través de la meditación, pero es posible también llegar a través o entenderlo en términos eróticos, ¿no? Desde la experiencia de lo erótico, ¿no? Y entonces, este campo está presente en las distintas tradiciones religiosas, ¿no? Una de las formas en que los seres humanos en distintas culturas podemos codificar nuestra experiencia de lo sagrado, de la religión en sentido más literal, de religarnos con el absoluto, con el todo, con lo que sea, con Dios, ¿no? Como se le quiera llamar, ¿no? Entender esa religión, ese religarse, como una experiencia erótica, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo que pasó recientemente, ¿no? Pasó apenas ayer, ¿no? El Día de la Candelaria, ¿no? Y saben ustedes que el Día de la Candelaria, ¿no? Se sacan a vestir los niños dioses, ¿no? Y la gente, por ejemplo, un día antes, ¿no? Yo veía con sorpresa en el mercado de mi comunidad, ¿no? Andaba dando el rol con sus niños dioses envueltos en su cobija como si fuera un bebé, ¿no? O lo traían en el lomo, en el rebozo, ¿no? O sea, traían a sus niños dioses, a sus figuras de porcelana, ¿no? Vestidas como niños, ¿no? Y paseando, ¿no? Y pensaba, ¿no? En esta práctica, ¿no? En esta forma en que en nuestro territorio se vive la relación con lo sagrado, ¿no? Y recordaba a Elsa Cross, ¿no? Y Elsa Cross decía, ¿no? Que se utiliza, ¿no? En la mística, ¿no? La clave del erotismo por ser la experiencia más clara de salir de una misma, de uno mismo, y abrirse a otro, ¿no? Y de ese encuentro, y de ese deseo, de ese abandonarse así, ¿no? Digamos, ¿no? Y de esa búsqueda de religión, ¿no? De religarse, literalmente, ¿no? Y decía ella, ¿no? No es casual que en la poesía mística sea común encontrar la metáfora de el amor, ¿no? Del amor, digamos, carnal, ¿no? De la Afrodita Pandemos, como decía en el banquete Platón, ¿no? Para representar a la Afrodita Urania, ¿no? A la unión con lo sagrado, a la unión con las ideas en el caso de Platón, ¿no? Y decía ella, ¿no? Decía, este amor puede tener la expresión del amor, por ejemplo, de la madre al hijo, ¿no? Entonces, una metáfora que utiliza las experiencias religiosas o la religiosidad de nuestros pueblos para expresar su unión con lo sagrado es ponerse en la posición de la madre frente al niño Dios, ¿no? ¿Cómo entender mi unión con Dios? Como la madre se une al hijo, ¿no? Y entonces, para revivir este acto teatralmente, una vez al año, digamos, lo paseo como a mi hijo, ¿no? Y entonces recuerdo que es mi hijo, ¿no? Que la relación de amor que hay entre Dios y yo es como entre la madre y el hijo, ¿no? Entonces se utiliza esta operación metafórica, ¿no? Para entender esta relación, ¿no? Esto también está presente en la poesía de la India, decía Elsa, ¿no? Elsa Cross, es frecuente los poemas que hablan de Krishna, por ejemplo, como si fuera un bebé y una fuera la madre, ¿no? Pero abundan también, ¿no? Y este es quizás más frecuente, ¿no? Los poemas que hablan de la deidad como el ser amado y piensan la unión religiosa desde la metáfora de la unión erótica y explícitamente la unión sexual, ¿no? Y es curioso porque esto es común en las místicas, tanto en las tradiciones extremorientales, por ejemplo en la India, ¿no? Es común la poesía erótica en que se le escribe al amado de piel negra Shiva, ¿no? Por ejemplo, Aka Mahadevi, ¿no? La poeta Shaiva, ¿no? Escribe a Krishna, al amado, al señor de piel negra, ¿no? Como ese amado que ella espera y la doncella que no quiere darse a nadie más que a él, ¿no? Esperando a que el amado llegue. Otro ejemplo bellísimo, ¿no? Es San Juan de la Cruz. Yo vuelvo sobre este ejemplo una y otra vez, me gusta muchísimo. Nos vamos a verlo, porque, ¿qué rayos?
Para algo, la buena de las clases en línea es que puedo buscar en internet, ¿no? No lo tengo a la mano, pero aquí está, ¿no? Siempre lo leo en internet. Debería tenerlo en el libro porque me gusta tanto, ¿no? Pero que no quiero darles mi información allá. Toda mi información, maldita comunidad, no sé quiénes sean, pero... No, creo que tienen un podcast aquí. Bueno, no importa, vamos a saltarnos a obviar el tema. O no, vamos a encontrar, creo que ¿qué es el clásico poema de San Juan de la Cruz? Esta traducción no me gusta. Bueno, en fin, no perdamos más tiempo, ¿no? No es poema flaico San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz escribe, ¿no? Al encuentro de Dios, ¿no? Como una doncella que escapa de la casa, ¿no? Y se encuentra con el amado en un campo y tienen relaciones sexuales, ¿no? Y amanecen juntos, ¿no? Y así, digamos, así expresa él esta unión, esta experiencia que vive él de unión con lo sagrado a partir de sus experiencias místicas, ¿no? Y es curioso, volveremos sobre esto con Eckhart la clase que viene, ¿no? Pero el Cantar de los Cantares es un ejemplo clarísimo dentro de la propia Biblia, ¿no? De esta útil... Y bueno, ¿qué ha leído el Cantar de los Cantares? ¿No? Es que es un poema de amor a Dios, ¿no? Sí, claro que lo es, ¿no? Pero también es un poema que utiliza una imágenes explícitamente sexuales, ¿no? Y es curioso, ¿no? Ver esta conexión hermenéutica, ¿no? Entre estas dos cosas, ¿no? Cómo experiencia erótica se utiliza como la clave por excelencia para expresar la experiencia de unión con lo sagrado, ¿no? Y en fin, volver sobre este tema porque hay un proceso interesantísimo que a mí siempre me ha parecido curioso, que es que varios poetas, ¿no? Y pensadores, ¿no? Por ejemplo, San Juan de la Cruz, un ejemplo claro de esto, al escribir, toman la posición de la doncella, o sea, escriben como doncellas en primera persona, ¿no? Y Eckhart vuelve sobre este tema, ¿no? Dice, el alma, para encontrarse a Dios, debe de ser virgen, y no solo debe ser virgen, sino debe de ser mujer. Como si hubiera lo femenino, más allá de una cualidades sociales o como sea, fuera la metáfora de una propia parte del alma, ¿no? Pero hablaremos sobre esto en Eckhart. Es un proceso muy interesante de la propia, en fin, un proceso interesantísimo en la poesía mística y en la mística en general, ¿no? Esta feminización del alma para encontrarse con Dios y lo que eso significa, ¿no? Al menos en el medievo, que está muy claro que se encuentra en varios textos, ¿no? Volviendo a Marguerite Porete, ¿no? Pero Marguerite Porete será una autora que claramente va a utilizar la clave de lo erótico para la unión con Dios, ¿no? No es una pista enigmática, ¿no? El cristianismo está basado en la idea de que Dios es amor, ¿no? Entonces, si Dios es amor, pues sobra decir que hay que buscarlo en su clave hermenéutica fundamental, que es el amor, ¿no? Y aquí usa la imagen, ¿no? Usa un ejemplo muy bello, es en el prólogo, ¿no? La analogía de la doncella y el rey Alejandro, ¿no? Que la doncella amaba al rey Alejandro, pero el rey Alejandro se había ido, y entonces lo único que le quedaba era hacer imágenes de él, ¿no? Un poco entendemos esta metáfora que así está el alma normalmente, ¿no? Y vemos una crítica al catolicismo, ¿no? Hemos perdido al amado y entonces no nos queda más que tener un símbolo del amado, ¿no? Que es la cruz, la catedral, ¿no? Pero no son el amado, ¿no? Ese amado que deseamos nos ha dejado en tierra ajena, dice Marguerite Porete, ¿no? Y continúa, ¿no? En esta clave hermenéutica y dice... Dice, manténganse de la Santa Iglesia, pero estos pueden ser aceptados
Eh, eh, ujú. Dice, el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento. Segundo, dos, amarás al prójimo como a ti mismo, dice Margarit. ¿Por qué significa esto? Significa que la acción del amor es la acción de olvidarse a uno mismo, ¿no? Y un poco veremos adelante, piensa ella, el amor es olvidarse a una misma, a uno mismo, y dejar que Dios opere a través de mí, ¿no? Digamos, ¿no? Y por eso el paradigma del amor es, el parágrafo 4, ¿no? Es justamente la caridad, ¿no? En que justamente uno volcado al otro, ¿no? Solo puede volcarse al otro como otro, olvidándose de sí, ¿no? Y en este olvidarse de sí, dejar que Dios actúe en uno mismo, ¿no? En capítulo 7, ¿no? Nos encontramos un diálogo interesante entre, entre el alma y Dios, entre el alma y la razón, ¿no? Dice, aquí la razón confiesa, ¿no? Que el alma está por, el amor está por encima de la razón, ¿no? Y dice, y esta alma que se ha convertido en nada, lo tiene todo y por ello no tiene nada, lo quiere todo y no quiere nada, lo sabe todo y no sabe nada. No es una voluntad la que quiere, sino que es la voluntad de Dios la que quiere en ella, ¿no? Entonces, lo que busca el amor, piensa Margarit Poré, o la función del amor mística, digamos, es la del vaciamiento, ¿no? Y este vaciamiento permite que Dios acontezca, ¿no? Le llama a esto, a esta forma en que Dios acontece en el parágrafo 46. Bueno, dice, avanzando tantito, ya que tenemos poco tiempo, voy un poco más rápido, ¿no? Sobre mis notas, ¿no? Dice dice en el parágrafo 22, ¿no? Dice, el amor es como las alas del águila que le permite elevarse de este mundo hacia Dios, ¿no? Y esta labor de elevarse, ¿no? Lleva al alma a un mar de alegría, ¿no? Y en este mar de alegría el alma está ebria de lo que no ha bebido, ¿no? Esta imagen tal vez no es tan clara, ¿no? Pero lo que quiere decir es que al vaciarse de uno mismo, de una misma, ¿no? El alma, digamos, se vuelve una mediación de la acción de Dios, ya, ¿no? No soy yo quien actúa, sino Dios quien actúa en mí, ¿no? Parágrafo 43, ¿no? Dice, y el alma en el que acontece amor, y desde este amor acontece el vaciamiento, es a lo que hay que llamar Santa Iglesia, ¿no? Lo que decíamos, este abandono de la institución religiosa en favor de la experiencia interior, ¿no? ¿Y qué acontece en Santa Iglesia? Dice, acontece la nada de Dios, el más de Dios. ¿Qué se refiere con este más, no? Lo podemos tener un poco desde Eckhart, lo veremos mejor la clase que viene, ¿no? A lo que sea que es Dios, más allá de sus nombres, más allá de sus denominaciones, de sus imágenes. Bueno, Dios es la cruz, Dios es el que creó el mundo, no sé, pero ¿qué más? Ese más, esa nada de Dios, eso de Dios que no puede entenderse como ente, o sea, como bondad, como caridad, como una imagen, como alguien que está en el cielo, como alguien, lo que sea, esa nada de Dios es la que acontece en el alma anonadada por el amor, ¿no? Y para que el alma se anonade en el amor, debe liberarse de todas las virtudes, o sea, de todas las cualidades de las cosas, de la idea misma de cualidad, ¿no? O sea, de que esto es de esta forma, aquello es de aquella forma, ¿no? Y dice en parágrafo 51, dice, en realidad, ¿no? El alma que hace esto, ¿no? No solamente es el lugar en que acaece la deidad, sino se hace de la naturaleza misma de la deidad, ¿no? Y esto es una típico en el género místico, no es que Dios esté lejos,
no es que, y que luego venga el alma, es que el alma se vuelve Dios, digamos, ¿no? Adopta esa naturaleza vacía de Dios, digamos, está nada, se anonada y se hace análoga, se hace la nada de Dios, digamos, ¿no? Este giro lo veremos en Eckhart. Y finalmente cierro con una imagen que a mí me encanta en parágrafo 61, ¿no? Que dice Marguerite Porete, ¿no? Dice, Dios nos hace señas desde su lejos cerca, ¿no? O sea, a la vez que parece lo más distante, lo más lejano, lo menos alcanzable, lo más distinto, está en la suprema cercanía, está ahí, está en el alma misma, ¿no? Dice en hasta hablan de siete etapas del proceso de este anonadamiento, pero usa una imagen que me gusta mucho. ¿Qué es la imagen? Aquí está. Dice, está hablando el alma con el esposo, ¿no? Y dice, yo os he enviado mis arras a través de mi lejos cerca, ¿no? Es en mi lejos cerca que te envió mis arras. ¿Saben ustedes? Las arras son el dote que se daba al momento del matrimonio, ¿no? El símbolo de la unidad y de todo ese rollo, que hoy en día en las bodas de este estilo, se simboliza con la cajita esta con unas moneditas que venden ahí en el centro, ¿no? Esas son las arras, ¿no? Entonces, dice el esposo amado, o sea, Dios, ¿no? Se dirige al alma y le dice, mi don, ¿no? El don que yo te doy, ¿no? La prueba de nuestra unidad está en mi lejos cerca, ¿no? O sea, en mi lejanía, en que estando tan lejos, siendo tan distinto, tan ajeno, tan otro de la naturaleza humana, estoy ahí, en el alma que se anonada, pero nunca vas a alcanzar desde la razón, solo desde el amor, ¿no? Mientras me busques en las virtudes, mientras me busques en las cualidades, mientras me busques entre los entes, diríamos nosotras y nosotros, nunca me vas a encontrar. Tienes que buscarme en mi nada. Y para buscarme en mi nada, tienes tu alma que hacerse nada, que anonadarse, ¿no? Y esta es la experiencia mística en Marguerite Porete, ¿no? Una experiencia que se opera no desde la razón, sino desde el amor, y que busca a Dios como una nada. ¿Y cómo encontrar a una nada? Cuando el alma misma se hace nada, se desprende de sus virtudes, de sus cualidades, no quiere nada y quiere todo, no sabe nada y sabe todo, ¿no? Este autovaciamiento, ¿no? Son las claves clásicas de la experiencia mística, particularmente en esta época, ¿no? Pareciera, insisto, por eso que la obra El espejo de las almas simples es el modelo de las obras de esta época, ¿no? Y veremos cómo Eckhart va a seguir sobre estas piezas, más o menos modificadas. En fin, un recorrido muy largo, muy rápido por Marguerite Porete, lo que el tiempo dio chance, ¿no? Pero no quería dejarla pasar de largo, ¿no? Igual volvemos un poco sobre el tema la próxima clase si quieren, igual si tienen dudas o algo después de su lectura, adelante, ¿no? Próxima clase, vamos a ver a Eckhart. Vamos a ver a Meister Eckhart. De Meister Eckhart vamos a ver los sermones. Ahorita te contesto el tema de la teología negativa, ¿no? Deja nada más para decir y ya terminar la transmisión y contestarte con más calma. Vamos a ver los sermones de Eckhart. A mí me gusta mucho la versión de Ciruela que está se titula El fruto de la nada. También está, creo que las obras completas en el Mega, pero me gusta esa versión, no sé, la que estoy acostumbrado. Y quiero que lean los 3 primeros sermones que vienen en esa versión, que es El templo vacío, La virginidad del alma y Vivir sin por qué, ¿no? Vamos a ver, primera clase, esos 3 sermones, ¿no? De Eckhart, y luego, la siguiente clase, una vez para que se quieran adelantar, vamos a ver Los pobres de espíritu, vamos a ver El fruto de la nada, quizás.
Los pobres de espíritu, el fruto de la nada, alguna cosa de otros sermones mencionaremos, pero tendrían que leer ustedes primero Templo Vacío, Virginidad del Alma y Vivir sin Por qué, próxima semana. Dentro de 15 días tienen que leer Los pobres de espíritu, el fruto de la nada y sobre todo, especialmente, Marta y María, ¿no? Quiero que lean sobre todo Los pobres de espíritu y Marta y María. Son para mí los más importantes de Eckhart, ¿no? Y vamos a ver un comentario que hace Shitotaro Ueda, filósofo japonés contemporáneo, a Eckhart, ¿no? En su libro Zen y Filosofía. Dentro de 15 días, pero si quieren como una guía, un acompañamiento a su lectura de Eckhart, está también ese Libertad y Lenguaje en Meister Eckhart y el Budismo Zen, que viene en Zen y Filosofía de Shitotaro Ueda, también está en el Mega, según yo. Entonces, insisto, última vez, vamos a leer a Meister Eckhart, próximas 2 clases. La siguiente vemos Templo Vacío, La Virginidad del Alma y ¿cuál le sigue? ¿Cuál otro le sigue? Y Vivir sin Por qué. Esos 3 quiero que vean la próxima clase. Y pueden apoyarse en el texto de Ueda, Libertad y Lenguaje en Maestro Eckhart y Budismo Zen. Y está todo ya en el Classroom, en el Mega, ¿no? Ella es una carpeta de la que pueden descargar todos los textos. Si tienen problemas para encontrar alguno, díganme y yo se los vuelvo a poner, ¿no? Pero ya del Mega pueden ir descargando todo, tenerlo ahí presente para descargar lo que necesiten, ¿no? Y ya, ¿no? Y ya, quedo al pendiente de sus preguntas. Voy a parar ya la transmisión. Y me quedo a contestar, bueno, había una pregunta ya. Y si alguien más tiene preguntas, me quedo un ratito más, aunque ya se nos pasó el tiempo de la